vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. Para ello tenemos que hacernos una pregunta. Esa pregunta corresponde a ¿qué son los estilos de aprendizaje? Entonces podemos definir los estilos de aprendizaje como el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona se enfrenta a un proceso o a una situación de aprendizaje. Es decir, son las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que en la mayoría de las personas se emplea un método circular de interacción y aceptación y procesando esos estímulos lleva a la información. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queremos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales y esas preferencias o esas tendencias a utilizar más, se tienden a utilizar más unas que otras. Es decir, esto es lo que constituye nuestro estilo de aprendizaje. Que no todos aprendemos igual, ni tenemos el mismo ritmo de aprendizaje, es decir, la misma velocidad. Pero esto no es una novedad, esto se ha sabido. Lo que nosotros no hemos sabido a veces es aplicar cuáles personas pueden tener X o Y estilo de aprendizaje. En cualquier grupo en el que se enfrenten dos personas, es decir, que estudien dos personas una misma materia en un mismo nivel, encontramos que cada uno tiene un ritmo diferente de aprender. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. Esas diferencias de aprendizaje son el resultado de muchos factores. Uno de esos factores puede ser la motivación. El niño desde que nace y ya está convertirse en hombre presenta dificultades de aprendizaje o gana terreno en el aprendizaje cuando ha sido una persona que ha sido motivada por sus padres, por sus familiares, por los que estén a su lado. Entonces la motivación es importante en ese estilo de aprendizaje. Lo otro puede ser el bagaje cultural, es decir, su cultura, su forma de vida, dónde se formó y cómo se ha formado. Y también otro factor que influye en el estilo de aprendizaje es la edad. Pero esos factores no implican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma motivación y la misma edad, e inclusive en el mismo bagaje cultural, y sin embargo aprenden de manera distinta. Esas diferencias sí podrán deberarse, sin embargo, en su distinta manera tienen su personal forma de aprender. Tanto desde el punto de vista del alumno como desde el punto de vista del docente, el concepto de los estilos de aprendizaje resulta muy interesante, muy atrayente, porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. Ahora abordemos 4 estilos de aprendizaje que son los más utilizados por las personas. El primero es el aprendizaje activo, el segundo el aprendizaje pragmático, el tercero el aprendizaje teórico y el cuarto el aprendizaje reflexivo. Vamos a ver el estilo activo. Se entiende como el aprendizaje que elabora un estudiante o que elabora una persona con la información recibida a través de los sentidos del medio que lo rodea. Esto es llevado a su cerebro, a su mente, y ahí construye su función y en su práctica su propio conocimiento. Es decir, lo que nosotros en otras palabras nombramos conocimiento sensible. Es conocimiento que alcanzamos a través de los sentidos. Estas personas que utilizan este estilo de conocimiento activo son personas abiertas, entusiastas y sin perjuicio ante las nuevas experiencias. Incluso aumentan su motivación ante los retos. Se involucran totalmente sin perjuicio en las experiencias nuevas, disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas, pero les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos. Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de la actividad. La pregunta que siempre se hace en este estilo de personas es ¿cómo?
¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para hacer aquello? ¿Cómo? Los activos aprenden mejor. Se lanza a una actividad que les presenta desafíos. Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato. Cuando hay emociones, hay drama y hay crisis. Pero les cuesta aprender mucho cuando tienen que adoptar un papel pasivo, cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos, cuando tienen que trabajar solos. Entonces, con ello podemos mirar el primer estilo, el estilo. Ahora miramos el segundo estilo, el estilo de aprendizaje pragmático. Las personas que utilizan este estilo de aprendizaje son muy prácticos, directos, eficaces y realistas. Son personas que intentan poner en práctica las ideas, buscan la rapidez y eficiencia en sus acciones y en sus decisiones. Se muestran seguros cuando se enfrentan a los proyectos que les ilusionan. Les gusta probar ideas, teorías y técnicas, y comprobar la función que realizan en la teoría, llevarla a la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica, pero inmediatamente. Y les aburre, les impacienta las largas discusiones sobre una misma idea o sobre un mismo tema. Son básicamente gente muy práctica, apegada a la realidad. La pregunta que quieren responder siempre, ese estilo, es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me lanzo a esto? ¿Qué pasaría si hago aquello? ¿Qué pasaría si tomo esta decisión? Y por eso son personas emprendedoras. Los alumnos pragmáticos aprenden mejor cuando, con actividades que se relacionan con la teoría y la práctica. Es decir, cuando el maestro, dentro de sus planes de estudio, realiza actividades que, llenas de teoría, deben hacer la práctica inmediata. Cuando ven a los demás hacer algo, es decir, son observadores. Puedo mirar a alguien que construye una casa o construye un mueble, lo observo y quiero ir de inmediato a hacerlo. Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Pero les cuesta aprender cuando lo que aprenden no se relaciona con la inmediatez, con lo que ellos quieren, con la necesidad. Es decir, cuando aquellas actividades que se le dan no tienen una relación directa con la realidad. Ahora miremos el estilo teórico. Las principales características, métodos y lógicos de estas personas son metódicos, son lógicos, son objetivos y son críticos. Buscan la racionalidad objetiva y la precisión y la exactitud. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas. Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos que van a llevar a través de unos métodos y van a ser aplicados paso a paso. Les gusta analizar y sintetizar la información. Su sistema de valores premia la lógica de la racionalidad. Son organizados, se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades de falta de lógica clara. La pregunta que ellos siempre se hacen es ¿qué? El qué encierra mucho. El qué es de una persona que está utilizando presentemente la mente. Los alumnos teóricos aprenden mejor a partir de modelos, a partir de teorías, de sistemas, con ideas y conceptos que presenten un desafío, cuando tienen la oportunidad de preguntar y indagar. Pero les cuesta mucho aprender con actividades que impliquen ambigüedad, incertidumbre, en situaciones que enfaticen las emociones y los